saludamos, oh Dios omnipotente y Padre providente, creador de lo creado. Vamos a hacer un pequeño resumen acerca de la lección 20 de los medios de santificación y vamos a hablar de los sacramentos como signos de vida. Es importante recordar que la vida cristiana nace, madura y fructifica sacramentalmente. La palabra sacramento o sacramental viene de sagrado, precisamente. ¿Qué es algo sagrado? Algo sagrado es algo dedicado únicamente a Dios, algo que viene de Dios y que nos beneficia a nosotros en el aspecto de unirnos más cada día con la voluntad divina. Es importante que nuestra vida también sea un sacramento, que nosotros mismos como seres humanos seamos sagrados delante de Dios, no por nuestro propio esfuerzo, como vamos a ver en la lección, sino por la gracia de Dios, porque nosotros no podemos consagrarnos por nosotros mismos, o bajo nuestras propias ideas o pensamientos, o nuestra propia interpretación de lo que es ser sagrado. En este mundo mucha gente ha inventado su propia sacralidad, por eso existen muchas religiones que como no aceptan, en este caso, la doctrina católica, prefieren crearse una forma distinta de consagrarse a la divinidad. Pero esto no es conforme a la voluntad de Dios, porque Dios dejó instrucciones muy precisas, muy directas en su palabra y en el magisterio de la Iglesia de cómo debe ser esta consagración delante de Dios, de lo que realmente es sagrado delante de nuestro Señor. Recordamos que la vida sobrenatural debería ser la normalidad del cristiano, de modo que esta normalidad nos debe llevar a poner todos nuestros sentidos al servicio de Dios, sabiendo que el Señor lo hace todo en beneficio nuestro para procurar nuestra salvación. Esa es nuestra normalidad, la santidad, la sacralidad, el ser de Dios. Debería ser nuestra normalidad, ahora que se habla tanto de que se va a regresar a la normalidad después de toda la cuestión del virus y todo esto. Bueno, la normalidad permanente del cristiano debe ser la santidad, la sacralidad. Jesús dice precisamente, separados de mí nada pueden hacer. Y así es en la vida espiritual realmente, ya que la fe es la seguridad de cosas que no podemos ver y es la seguridad también de lo que esperamos en la nueva vida en Cristo. La fe es muy importante para vivir la religión. Sin fe no se puede agradar a Dios. Por esto, el don supremo de Dios, el valor más excelente dentro del misterio que el Señor nos dispensa es la gracia. La gracia es un don gratuito que Dios concede al hombre. Es sobrenatural para que con su auxilio nosotros podamos preferir el bien y rechazar el mal, para poder llegar a la meta que es la vida eterna. La gracia nos abre los ojos a la realidad de Dios y a nuestra necesidad de vida. La gracia nos abre los ojos a nuestra verdadera forma de vivir conforme a la voluntad de Dios. La gracia es un don gratuito, es decir, es un regalo que nunca podríamos merecer, aun con todos los méritos que quisiéramos realizar. La gracia no la podemos merecer, pues el pecado impide que podamos acercarnos a Dios. Entonces, si no es por su voluntad y por su intervención, nosotros no podríamos acercarnos a Él. Qué importante es esto. Entonces, este don gratuito, que es la gracia, Dios la concede. Es la decisión y el deseo de hacer el bien y de santificarnos. No es nuestra iniciativa, sino que Dios nos revela la verdad de su naturaleza y la comenzamos a desear su naturaleza, su santidad, su amor. Por esto, ningún santo lo es por sus propios méritos, sino por los méritos de Jesucristo. Por eso es un error atribuir culto a los santos, pues solo son mediadores por la gracia de Dios. Es un don sobrenatural también. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. La gracia se vive por la fe, se percibe en el corazón. No significa que se deba sentir,
sino que es un misterio, cómo Dios nos hace percibir nuestra gran necesidad de adorarle y servirle. Aun cuando la gracia viene de Dios, siempre conservamos la libre decisión de servirle y de seguirlo. Si descuidamos la vida de fe con todos sus signos sensibles, estamos en peligro de caer de la gracia. La gracia puede ser santificante, dice el Catecismo. La gracia del Espíritu Santo tiene el poder de santificarnos, de lavarnos de nuestros pecados y comunicarnos la justicia de Dios por la fe en Jesucristo y por el bautismo. Es un don habitual, una disposición estable y sobrenatural que perfecciona el alma para hacerla capaz de vivir con Dios, de obrar por su amor. Es un hábito también, la verdadera forma de vivir conforme al diseño original de Dios. Eso es el resultado de la gracia. Aún así, cualquier mérito que alcancemos es por la acción redentora de Cristo. Por eso nosotros debemos verla en contra de caer en el pecado. Es decir, la gracia nos ayuda a identificar aquello que nos aleja de Dios y debemos verla como eso, como también nuestra protección en contra del pecado. Y también está la gracia actual. La gracia actual es un auxilio sobrenatural de Dios. Este auxilio ilumina nuestra inteligencia y mueve nuestra voluntad para hacer el bien y evitar el pecado, en orden a la vida eterna. Esta nos ayuda a dejar de identificarnos con este mundo material y con el pecado. Nos damos cuenta de la vanidad del mundo y de los infructuosos esfuerzos que nosotros podríamos hacer para lograr la salvación, sino que nosotros percibimos con la gracia la belleza de vivir en santidad y nos da la fuerza sobrenatural para hacerlo. En nuestro propio esfuerzo somos incapaces de lograr esa santidad e incluso somos incapaces de desearla tan solo. La gracia santificante, entonces, nos hace darnos cuenta que necesitamos a Dios. La gracia actual nos hace cuidarnos del pecado para no ofender a Dios y para no perder la vida eterna. Entonces, en la lección dice algo muy bonito acerca de esto. Las gracias actuales que nos proporcionan las instituciones de la Iglesia, tales como los sacramentos, el magisterio, homilías, etc., las lecciones y lecturas espirituales, sentencias y enseñanzas a cargo de moralistas, las circunstancias, penas, enfermedades, los dolores y aún la muerte de seres queridos, en general, todo lo que Dios permite u ordena a nuestra reflexión y reconocimiento es la gracia actual. Por eso dice San Pablo a los filipenses: así pues, queridos míos, de la misma manera que habéis obedecido siempre, no solo cuando estaba presente, sino mucho más ahora que estoy ausente, trabajad con temor y temblor por vuestra salvación, pues Dios es quien obra en vosotros el querer y el obrar como bien le parece, conforme a su voluntad. Entonces, es importante entender estas partes de la gracia. De esa manera podemos vivir con más paz, con más paciencia, con mayor humildad, porque sabemos que todo lo que suceda, Dios lo permite para nuestro bien, para nuestro crecimiento, incluso las cosas más fuertes, incluso las cosas que parecen negativas y que realmente a veces podemos tener un daño, tal vez físico, una enfermedad, pero todo nos ayuda bien y debemos ver cómo obraba la gracia en la vida de los santos. Los santos siempre aceptaban la gracia de Dios y algunos tenían enfermedades, otros eran despreciados, otros se burlaban de ellos, eran maltratados y siempre conservaron la paz, la humildad, la gracia de Dios precisamente. Entonces vamos a hablar de los sacramentos ahora. En el Antiguo Testamento, el sacramento es un signo ritual que representa visiblemente una realidad invisible y sagrada, destinada a santificar a los hombres. Principalmente eran la circuncisión y la Pascua, eran las señales, eran los signos. Y además eran prefiguraciones de nuestros sacramentos actuales, que eso también es importante saberlo y entenderlo, ¿sí? Todo lo que se hacía en el Antiguo Testamento en cuanto a los rituales eran prefiguraciones de nuestros sacramentos actuales.
Por ejemplo, el ejemplo más conocido por todos nosotros es la Pascua. Cuando Dios libera al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, los saca para poder adorar a Dios, porque alguien que es esclavo no puede adorar a Dios, porque Dios le dijo a Moisés que para eso el pueblo debía de salir, para adorar. Si estaban en esclavitud, no podían adorar de verdad. El faraón le decía a Moisés, bueno, que tu pueblo salga, adore y se regrese. Y Moisés decía, no, tenemos que irnos permanentemente, porque un pueblo esclavo no puede adorar de verdad. Por eso nosotros, cuando estamos en pecado y en maldad, no podemos adorar verdaderamente a Dios, no podemos participar dignamente de la Santa Misa. Entonces, esa prefiguración de la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto se cumplió en la Pascua de Jesucristo, cuando Él nos libera del pecado a través de su muerte, a través de su resurrección, confirma su divinidad y nos libera del pecado, de las consecuencias de ser esclavos del diablo y de nuestra incapacidad de adorar. Porque cuando Cristo nos libera y somos bautizados, entonces ya podemos adorar a Dios de verdad conforme a su mandamiento. Porque la adoración se da conforme a lo que Él nos dice, no conforme a lo que nosotros queramos inventar, hacer o decir. Por eso la Iglesia siempre ha tenido el misal romano, porque ahí se basa la adoración verdadera, la adoración bíblica, la adoración de los apóstoles, que es el recordatorio de la cena pascual de Jesucristo nuestro Señor. Entonces los sacramentos estaban prefigurados en el Antiguo Testamento. Y en la Nueva Ley entendemos un signo sensible instituido por Jesucristo, que significa y confiere la gracia a los que lo reciben dignamente. En la Nueva Ley, los sacramentos son el cumplimiento real de aquellas prefiguraciones antiguas, porque Cristo vino a perfeccionar la ley, a darle verdadero sentido y cumplimiento. Son acciones espirituales reales. Por ejemplo, en la Eucaristía, Cristo se hace presente en el pan y en el vino, y la Iglesia militante se une a la triunfante en adoración al Cordero de Dios, intercediendo por la Iglesia purgante. Se reciben dignamente los sacramentos. El sacramento por sí mismo tiene los méritos de Jesucristo, por eso es algo sagrado, sacramento, y por tanto es eficiente. La gracia sacramental no es causada por el que administra, por el sacerdote en este caso, o por el beneficiario, nosotros. O sea, no es nuestra santidad, no es nuestro deseo, no es nuestra fuerza ni nuestros méritos lo que hace actuar a un sacramento. Lo que hace actuar a un sacramento es causado por Dios mismo. Si no fuera así, entonces no sería un sacramento. El sacramento tiene la presencia de Dios, la instrucción de Dios y el beneficio de Dios para su criatura, para nosotros. Por ejemplo, los protestantes, donde yo estuve mucho tiempo, conservan solo 2 sacramentos, que son el bautismo y la comunión. Y eso los grupos que todavía pertenecen a los grupos protestantes tradicionales, solo tienen el bautismo y la comunión. Pero los grupos más modernos, protestantes, sobre todo los pentecostales, ignoran totalmente que existen sacramentos. Llegan a bautizarse, pero ni siquiera le llaman sacramento, es decir, ellos le han perdido la sacralidad, lo sagrado de estos signos sensibles, e incluso los han rechazado y los han hecho a un lado. Esto hace que no puedan participar de la gracia de Dios, porque hacen todo el culto a Dios a su manera y no bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, los méritos de la gracia de Cristo se condicionan a nuestra aceptación o rechazo de ellos. Dios respeta cuando nosotros queremos aceptar su palabra, aceptar la sacralidad, aceptar los sacramentos, y también Él acepta y nos respeta que queramos rechazar los sacramentos, que queramos rechazar la vida de la gracia. Él no nos obliga a nada, pero Dios sabe lo que es mejor para nosotros, por eso nos deja un orden en cuanto a los sacramentos. Nos deja algo ya bien establecido para que podamos nosotros solo vivir en esos sacramentos, vivir en esa santidad. Es decir, el sacramento se recibe creyendo y esperando su acción, solo si nosotros mismos deseamos su resultado, que es la santificación y la vida eterna.
Y esa es parte de nuestra batalla diaria por la santidad. Diario debemos volver a aceptar nuestra conversión y nuestro crecimiento en la gracia de Dios. Y bien, entonces también nos dice la lección de los 3 elementos que existen y que perfeccionan los sacramentos, y que todos ellos deben estar presentes. Dice la lección, 3 son los elementos que perfeccionan los sacramentos, de modo que si faltara uno de ellos no existe el sacramento. La materia del sacramento o cosa que lo constituye, la forma del sacramento o las palabras de la fórmula con la que se administra, y el ministro del sacramento o la persona que lo confiere y que ha de tener la intención de hacer lo que hace la Iglesia. Los sacramentos de la nueva ley son 7: bautismo, confirmación, Eucaristía, reconciliación, unción de los enfermos, matrimonio y orden. Jesucristo instituyó estos 7 sacramentos, ni uno más ni uno menos, 7 en total, y ellos 7 son suficientes para que sean cumplidos los fines que debe llenar la Iglesia, tal como Cristo se propuso al instituir la Iglesia y los sacramentos. Bien, entonces podemos decir que los 7 sacramentos de la nueva ley son suficientes para mantener en orden nuestra vida espiritual, nuestra nueva vida en Jesucristo. Estos sacramentos son suficientes y de hecho podemos recordar que el número 7 tiene el significado de perfección en la Biblia, tiene el significado de la perfección de Dios. Entonces son 7 sacramentos que nos perfeccionan en Jesucristo, no porque lleguemos nosotros a ser perfectos en nuestro modo de ser y de vivir, sino porque cuando nos adherimos a Jesucristo por la fe, vamos siendo perfeccionados en Él. Dios Padre nos acepta como hijos adoptivos, como hemos visto en otra lección, a través de Jesucristo, en Él. Por eso se dice en la Santa Misa, por Cristo, con Él y en Él. Así es como debe ser nuestra vida. Debemos ver los sacramentos de forma comunitaria y no individual, pues así como el pecado afecta a todos, la gracia beneficia a los cristianos que están en unidad. El cuerpo de Cristo debe vivir en santa unidad siempre, porque es el deseo de Cristo, que hizo que en su oración al Padre dijo: Padre, que ellos sean uno en mí, como yo soy uno en ti, para que el mundo crea. El mundo va a creer cuando los cristianos estemos unidos de verdad. Y los sacramentos también nos unen. Hay sacramentos que se llaman o que se le nombran como sacramentos de muertos. Que estos son el bautismo y la penitencia, porque se administran cuando estamos muertos a la gracia por el pecado y privados de ella, de esta gracia. Es muy importante. Y obviamente el bautismo es una sola vez en la vida. La penitencia nos regresa a la buena relación con Dios. La confesión nos regresa de la muerte a la vida, porque cuando pecamos va muriendo nuestro espíritu, va muriendo la gracia de Dios en nosotros. Para recuperarla debemos confesarnos, debemos cumplir con el sacramento de la penitencia. Entonces por eso se les llama sacramentos de muertos a estos dos, al bautismo y a la penitencia, porque nos regresan a la vida de Dios. Y los sacramentos de vivos, que son los otros 5, solo se pueden recibir si estamos libres de pecado, en materia grave, de pecado mortal. De aquí la importancia de la penitencia y de recurrir a este sacramento continuamente. Recibir un sacramento de vivos, estando privados de la gracia santificante, es decir, si tenemos pecado y queremos recibir los sacramentos de vivos, no solo deja de recibir la gracia, sino que comete un nuevo pecado de sacrilegio, de ofender la santidad y el ofrecimiento de Dios de que podamos estar en sus caminos. Solo mediante una contrición perfecta se puede recuperar el estado de gracia. Pero no solo es el dolor por el pecado y el reconocer que hemos ofendido a Dios, sino el acudir al sacramento. Quien desprecia el sacramento hace a un lado la voluntad salvífica de Cristo. ¿Ven? Por eso es que decimos que no es por nuestra imaginación, no es como nosotros queramos hacer las cosas, sino que hay instrucciones precisas de parte de Dios para cumplir estos sacramentos y estar en la santa paz con Él. Bautismo, confirmación y orden imprimen un carácter permanente hasta la vida eterna. Es un signo o señal espiritual y distinguirá al hombre en el cielo o en el infierno.
Qué importante es esto. En el mismo infierno, donde desgraciadamente quizás muchas almas están, esas almas están marcadas por el bautismo, por la confirmación y por el orden. Y por la eternidad se sabrá quiénes le pertenecieron a Jesucristo, quiénes formaron parte de la iglesia, quiénes confirmaron su fe. Lo mismo en el cielo. Obviamente, es lógico que esto sea así. Estos signos o señales espirituales nos distinguirán por toda la eternidad. El bautismo imprime el carácter de miembro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y nos hace aptos de recibir los otros sacramentos. La vida sacramental comienza con el bautismo. La confirmación es el carácter y sello de soldados de Cristo, capaces de profesar la fe pública y voluntariamente. Y el orden imprime carácter de ministro de Cristo a una persona que es llamada por Dios y otorga la potestad de conferir y administrar los demás sacramentos. Estos son nuestros sacerdotes. Con los sacramentos, Dios pone orden a la vida del cristiano, nos da la luz necesaria para avanzar en la nueva vida y nos muestra que jamás estamos solos, que no nos abandona, que siempre nos impulsa y siempre nos da la fuerza para poder seguir luchando por la santidad y por conservar esa vida eterna que Cristo ganó por nosotros en la cruz. Eva desobedeció y perdió la gracia, arrastrándose a Adán y a la humanidad entera al pecado. María obedece porque es llena de gracia, es decir, María fue concebida bajo el diseño original de Dios para la humanidad, sin pecado original. Adán y Eva habían sido formados de esta manera, pero perdieron la gracia por el pecado. En María se recupera la gracia al ser ella la Madre de Dios. Ella es nuestro ejemplo y modelo de vida de gracia. Por esto todavía hoy la llamamos bienaventurada. Estar en gracia es ocuparnos de hacer la voluntad de Dios en todo, tal como María Santísima lo hizo cuando le dijo sí al ángel, hágase en mí según tu palabra. Esa es la gracia, vivir como María y vivir como Jesús cuando estuvo en la tierra, cuando estuvo como ser humano, Él nunca pecó. Esa es la gracia. ¿Y cómo podía vivir de esa manera Jesús? ¿Y cómo María se conservó también purísima durante toda su vida? Porque cuidaron la gracia de Dios, manteniéndose en comunión con Dios, manteniéndose en obediencia a los mandamientos, manteniéndose siempre en oración, en adoración, en humildad, en obediencia. Así es como nosotros debemos vivir, y esto nos lo comunican los sacramentos para que podamos nosotros hacer esa perfecta voluntad de Dios. Bien, vamos a revisar el resumen. Esperemos que esto les dé mucha luz para también para poder leer y entender más la lección, porque la lección hay que leerla completa e incluso hay que leerla varias veces y tomar nota de cosas que hemos entendido, de cosas que vienen a nuestra mente y Dios nos ilumina también con otros ejemplos, etc. Lean su lección. Vamos a ver el resumen. El sumo bien que Dios nos hace dentro del misterio es la gracia. La gracia es vida sobrenatural, amor, esencia de Dios, Dios mismo que se nos entrega gratuitamente, tal como nosotros damos amor. Gracia habitual es un estado de vida, es permanecer en la vida de Dios, por lo que este estado de vida se pierde por el pecado. La gracia actual es un auxilio que en un momento dado Dios nos concede y por el cual nos mueve a aceptar el bien y rechazar el mal. Los sacramentos son signo e instrumento de Cristo para dar gracia. Elementos del sacramento son materia, forma y ministro. Sacramentos de vivos y sacramentos de muertos. Sacramentos que imprimen carácter y sacramentos con necesidad de medio. La Eucaristía es el sacramento por excelencia. La Eucaristía es Cristo mismo. Preguntas de reflexión personal. ¿He apreciado la vida en estado de gracia, tal como lo que es, vida divina? ¿He apreciado esto viviendo la cual me realizó en toda mi plenitud? Otra pregunta.
Aprovecho y estoy pendiente de todas las gracias actuales que de continuo Dios pone en mi camino para llevarme a la perfección. Hay que estar al pendiente, hay que aprovechar todo lo que Dios nos permite vivir para llevarnos a la perfección. Recuerden, incluso si son cosas que aparentemente son negativas, tenemos el ejemplo de Job, que tanto estuvo sufriendo, que Dios le permitió al diablo herirlo en su familia, en sus bienes materiales, en su salud, y Job permaneció fiel a Dios. Ese es el ejemplo de lo que la gracia puede hacer en un ser humano. Resolución. Defenderé mi estado de gracia como el mayor bien. Aprovecharé con esmero los auxilios de gracia actual como debo. Y yo añadiría, seguiré el ejemplo de María Santísima de lo que es una vida consagrada a nuestro Señor y Dios. Bien, pues este es el resumen de la lección. Esperemos que sirva, esperemos que realmente dé un fruto, que no sea solamente conocimiento, sino que realmente pueda haber un fruto en nuestra vida de todo esto que estamos conociendo. Damos gracias a Dios por esta lección.